Este estudio está desarrollado con el profesor Ronald Gutiérrez y forma parte de un trabajo de investigación que estamos desarrollando. Bueno, en primer lugar, explicar casos de éxito en procesos de restauración de ríos a nivel del mundo. Como ustedes pueden observar, esta imagen corresponde a una restauración del tramo urbano del río Manzanares en España. Inicialmente se mostraba así, con problemas de contaminación y con problemas de erosión, pero con una adecuada planificación y restauración actualmente luce así. Similarmente podemos observar los procesos de restauración que se han desarrollado en río Támesis en Reino Unido. Igual, inicialmente presentaba problemas de altos índices de contaminación en sus aguas, pero actualmente con una buena planificación luce así. Y finalmente un trabajo reciente que se ha desarrollado es la recuperación del río Chonyecheon en Corea del Sur, que inicialmente, debido a los problemas que presentaba, se optó por tapar el río y construir en él una vía, un bypass. Sin embargo, bueno, a corto plazo fue una solución importante porque pudo permitir el flujo de tráfico y todo eso, pero a largo plazo se fue volviendo una solución insostenible, puesto que tenía altos costos en sus mantenimientos y además, debido a la densidad poblacional, creó grandes problemas en tráfico. Actualmente, con una buena planificación, ahora esta sección luce así. Yendo a un contexto nacional, bueno, el río Rímac cruza la capital de Perú, provee aproximadamente un 60% en el consumo de agua y alrededor de un 30% para energía. Esta imagen sacada de DINEI muestra claramente la influencia del río y la ciudad, ¿no? Y como vemos, la densidad poblacional en Lima es muy grande. Se pueden caracterizar dos zonas muy típicas en el tramo urbano del río Rímac. La zona aguas arriba, que es una zona denominada como zona de atrincheramiento poco profundo, y la zona aguas abajo, que es una zona de atrincheramiento profundo caracterizada por riberas que tienen forma de acantilados. En un trabajo previo que hice, pude determinar los efectos de la vegetación sobre la erosión ribereña. Con ello utilicé la especie vegetal vetiver, que es ampliamente utilizada para proyectos de riberas en control de erosión y estabilidad de taludes, y pude evaluar el efecto de esta vegetación mediante un análisis de estabilidad de taludes y un análisis hidráulico. Sin embargo, gracias a este estudio me llevó a pensar que cualquier intervención en la cuenca del río Rímac tiene efectos, si nosotros trabajamos con un enfoque puntual en algún tramo de la cuenca del río Rímac, quizás va a ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo va a ser insostenible y va a fallar, porque no estamos tomando la cuenca con un enfoque integral. Es así que actualmente se está desarrollando procesos de restauración de ríos mediante un enfoque integral de cuenca entera. De acuerdo con Wolf en 2005, las limitaciones clave en la restauración de ríos son la falta de conocimiento científico de la dinámica de los procesos de los ríos a una escala de cuencas. Y claramente se puede expresar esta idea en este gráfico. Acá se encuentra el cauce del río, pero en ese cauce del río está influenciado por diversos factores, viéndolo en un enfoque integral, como es el agua, los procesos hídricos. Acá tenemos la cantidad de sedimentos que aportan esas laderas a los ríos, los sedimentos, entre otros aspectos. Entonces, si nosotros vemos al río con un enfoque de cuenca, podemos proponer mejores soluciones para programas de restauración. Entonces, desde nuestra posición surge la necesidad, y con motivo de esta presentación, generar información cuantitativa que permita poder ayudar en los procesos de restauración de ríos. Entonces, el objetivo principal
es contribuir a la restauración de los ríos mediante estudios cuantitativos en el cauce y la ladera. Y como objetivos específicos voy a presentar dos en esta oportunidad, que es la estimación de la erosividad de las precipitaciones en la cuenca del río Rímac, y como segundo punto, la determinación del esfuerzo cortante crítico y erodibilidad de los suelos, que son parámetros fundamentales para estimar la erosión ribereña mediante estudios, ensayos in situ en el campo. Bueno, comenzaré con la parte de estimación de la erosividad de las precipitaciones. Bueno, la erosividad de las precipitaciones es uno de los indicadores ampliamente utilizados para determinar un potencial riesgo de erosión hídrica. Entonces, el estudio que desarrollé básicamente se detalla en esta metodología. Bueno, una recolección de información, datos pluviométricos de alta resolución y datos pluviométricos de resolución diaria en 4 estaciones en la cuenca del río Rímac. Bueno, a estos datos se les hizo un análisis de consistencia y homogeneidad y se aplicó el modelo de Bismayer-Smith para determinar los valores erosivos en las laderas de los ríos. Sin embargo, debido a los registros de Cenami, solo tenemos acceso a información diaria, surge la necesidad de poder relacionar esos valores de alta resolución con resolución diaria, que son los más fácilmente utilizados. Entonces se aplicó el modelo de Dewey-Roosevelt para poder extender este modelo a un periodo de datos de aproximadamente 20 años. Finalmente, bueno, se calibró esos modelos y se estimó los valores de erosividad para las cuencas representativas, y con la ayuda de otras cuencas se pudo, y mediante procesos de interpolación, se pudo determinar un mapa de erosividad de precipitaciones. Bueno, para ello utilizamos información hidrológica y geomorfológica de Cenami y de SRTM. Bueno, el periodo de datos, como lo mencioné, fue de aproximadamente 20 años, de 1995 al 2015. Y bueno, para el periodo de utilización de datos para estaciones de alta resolución solo fueron posibles para 4 estaciones, pero adicionalmente se utilizaron 14 estaciones para poder generar la interpolación en toda la cuenca. Y bueno, con respecto al segundo punto, en cuanto a la estimación de parámetros de esfuerzo crítico y erodibilidad de los suelos en las riberas, que son parámetros fundamentales para estimar la erosión en las riberas, utilizamos este dispositivo que fue desarrollado por el Servicio de Investigación de los Estados Unidos, denominado JET-TEST, o el dispositivo de erosión por chorro, el cual permite estimar estos parámetros. Bueno, ¿por qué estoy utilizando este dispositivo? Debido a que es simple, es fácil de obtener la información en campo y además es económicamente factible y se puede ampliar a diversos ríos importantes en todo el Perú. Bueno, este es el gráfico, el esquema de cómo funciona este dispositivo. Bueno, este es un chorro, lanza agua y incide en la superficie del suelo, ¿no? Y como se puede observar, se diferencian claramente 3 zonas principales. La zona potencial, en donde la velocidad del chorro es constante en esta zona, una zona de difusión debido a que el chorro que es lanzado está sumergido en agua, y una zona en donde ya se comienza a socavar el suelo. Entonces, las asunciones principales para poder desarrollar y en las que está basada este experimento son básicamente 2. El primero, la profundidad de equilibrio, es la profundidad de erosión en el cual el esfuerzo límite es suficiente y es máximo para poder provocar la erosión. Esta profundidad de equilibrio se refiere a esta JE, en donde si le agregamos más incidencia de agua a la superficie del suelo, ya no se va a erosionar. Y esta profundidad está ligada altamente al esfuerzo cortante crítico. Y la segunda es que la tasa de cambio en la profundidad de la erosión
está ligada fuertemente con la erodibilidad del suelo. Y para calcular la erodibilidad de los suelos necesitamos, mediante este ensayo, las profundidades de erosión, el tiempo y bueno, el esfuerzo cortante crítico. Este ensayo se utiliza, por lo general se desarrolla en intervalos de 10 minutos en donde vamos tomando las medidas de erosión y todo el experimento en sí dura entre 60 y 120 minutos. Y bueno, a continuación les mostraré los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Esto corresponde al primer objetivo en cuanto a la estimación de la erosión en las laderas. Como se pueden observar claramente, se presentan mayores valores de erosividad de precipitaciones en la cuenca alta, y esto debido a la intensidad de las precipitaciones. Y bueno, en cuanto al segundo objetivo, por parte de la universidad ya hemos desarrollado el diseño del dispositivo. Acá ustedes pueden observar claramente cómo se ha desarrollado este dispositivo, y los componentes básicos son una bomba, un tanque elevado, acá está un tanque de chorro, un tanque de inmersión y bueno, un lignímetro o medidor de punto, que básicamente nos van a permitir poder estimar estos parámetros en el campo. Bueno, actualmente no hemos podido salir a campo porque recién hemos terminado de desarrollar este dispositivo, pero la idea es que lo podamos aplicar a la cuenca alta del río Rímac y después, dependiendo de los resultados que tengamos, a diferentes cuencas en todo el Perú. Bueno, ya para concluir, en cuanto a las conclusiones que podemos rescatar de estos estudios, básicamente, se debe tener un enfoque integral, se debe trabajar con los diversos componentes que componen una cuenca, porque si nosotros intervenimos en una sección de tramo, estos van a tener consecuencia en tramos aguas abajo, por ejemplo, de un río, porque nosotros no estamos mirando la intervención con todos los elementos que conforman una cuenca. Asimismo, los estudios de erosividad de los suelos nos van a permitir estimar las tasas de erosión a nivel de laderas, que son también importantes porque con ellos podemos estimar la cantidad de sedimentos que van a ser vertidos a los ríos. Y bueno, en cuanto a la utilización del dispositivo JEC o erosión por chorro, nos van a permitir estimar estos dos parámetros que son fundamentales para poder estimar la erosión en estas riberas. Entonces ya estaríamos complementando un estudio cuantitativo de toda la cuenca en términos de erosión, tanto para las laderas como para los cauces de ríos. Y bueno, el siguiente paso es poder aplicar esta metodología en las principales cuencas en todo el Perú, pues, ¿no? Ese es el objetivo final. Bueno, eso es todo y muchas gracias.